Ya se ve otra vez, ¿verdad? Ya. Ok. Ok, entonces sí, decíamos que se refiere precisamente a que tengo que tomar otros factores que no nada más son el intercambio de bienes y servicios, en el caso del comercio internacional, sino que inclusive algunos otros como las relaciones financieras que se tienen ahí o el precio que se tenga establecido en su momento. Bueno, entonces, como primer término, en el día de hoy vamos a ver el tema del comercio exterior, que, como les adelantaba desde el principio, es lo que se refiere al intercambio de bienes y servicios entre todos los países del mundo. Entonces, simplemente cuando analicemos estas relaciones comerciales, lo vamos a ver desde el punto de vista teórico, eh, cómo es que se deberían dar estas relaciones. Cuando ya lo llevamos a la práctica, probablemente sí tenemos que tomar inclusive otra serie de factores, sobre todo lo que tenga que ver con lo político, con lo social y obviamente pues con el nivel de producción que tenga cada país, ¿no? Pero vamos a ver desde el punto de vista teórico cómo es que se llevan a cabo estas relaciones para el intercambio de bienes y servicios dentro de los países. Les digo más adelante, ya a la mitad de la unidad, vamos a ver lo relativo al comercio internacional y verán un poco cómo es la diferencia entre estos dos conceptos. Algunas consideraciones dentro de este tema del comercio exterior, pues es que implica la compra, venta o intercambio de bienes y servicios pues, en diferentes divisas y formas de pago. Eso es importante, sobre todo cuando ustedes vayan a estudiar todo esto que tiene que ver con el comercio exterior, tienen que tomar en cuenta que obviamente no todos los países tenemos la misma moneda, al momento de realizar este intercambio de bienes y servicios, va a ser necesario que nosotros sigamos la paridad que tenemos en cada una de las divisas que se observan a nivel internacional. La paridad se refiere precisamente a qué tanto valor tiene el peso mexicano, por ejemplo, frente al dólar en su momento, ¿no? Entonces, eso lo podemos checar diariamente, inclusive hay páginas o inclusive portales, como por ejemplo en el caso de México, el financiero, en cuanto abre la Bolsa Mexicana de Valores, en cuanto abre el mercado mexicano, ellos dan la primera cotización del dólar peso al día, ¿no? Y lo van actualizando en tiempo real, cómo es que va evolucionando esta relación peso-dólar durante todo el día, y así con otras divisas, ¿no? En el caso de que intercambiemos con el mercado inglés, el caso de la libra, el caso del yuan en el mercado asiático, y así con respecto a todas las demás monedas, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso al momento de que nosotros pensemos en un intercambio de bienes y servicios dentro del comercio exterior, ¿no? Es un intercambio entre zonas regionales, precisamente va a tener mucho que ver aquí la parte que a cada uno de ustedes le toca realizar en su ensayo, es decir, existen diversos mecanismos internacionales que en su momento llegan a agrupar a una serie de países y que esas relaciones de intercambio se dan mediante convenios o mediante relaciones que tienen mayor relevancia. Por ejemplo, en el caso de México, en el caso del TEMEC, el hecho de que tengamos un tratado con Canadá, con Estados Unidos, es un tratado comercial 100%. Eso hace que la relación o el intercambio de bienes y servicios pues sea de una manera más rápida o de una manera preferencial, como se podría integrar con, por ejemplo, algún país africano o algún país por ahí de Asia Oriental con el que todavía no tengamos algún acuerdo comercial. ¿Qué es lo destacado aquí? Que el servicio exterior mexicano tiene mucha tradición. A lo largo del tiempo ellos se han desarrollado como uno de las principales instituciones dentro del país y eso hace que durante mucho tiempo, desde que se comenzó la liberalización de la economía mexicana, es decir, a finales de los años 80, cuando cambiamos el modelo de sustitución de importaciones por uno en el que nos interesaba más el comercio exterior, pues empezó a cambiar esta relación, ¿no? Entonces el servicio exterior mexicano tuvo
un papel muy importante porque México es uno de los países que tiene firmados más tratados comerciales en el mundo. Entonces, prácticamente todos los países importantes en cuanto a su economía tienen un acuerdo comercial firmado con nosotros. Obviamente el más importante es el TEMEC, es lo que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque pues son unas de las economías más grandes, ¿no? Sobre todo la estadounidense, y al tener un trato preferencial, un desarrollo preferencial con este tipo de países, pues es muy importante, sobre todo hablando en términos de comercio, ¿no? La liberalización comercial es importante, ya les adelantaba un poco, a finales de los 80, si ustedes revisan ahí un poco el desarrollo histórico que ha tenido el comercio exterior o la economía mexicana, es cuando se comienza la liberalización, ¿no? Veníamos de un periodo que a finales de los años 50 duró del año de finales de los años 50 a principios de los años 70, el llamado desarrollo estabilizador o la economía de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, fue un periodo en el que México tuvo bastante crecimiento económico, pero la particularidad era que no importábamos ningún tipo de producto, la relación de comercio exterior era nula prácticamente y se impulsaba la industria nacional. Entonces, por eso es que se trató de que las empresas que se desarrollaban al interior del país, pues fueran más fortalecidas. Sin embargo, nos dimos cuenta que a partir de finales de los años 80, eso no iba a suceder, no iba a ser tan bueno para la economía mexicana, porque, bueno, cuando ya decidimos emprender esta nueva etapa de nuestra historia, pues nos dimos cuenta que las instituciones en lugar de fortalecerse, pues se debilitaron, ¿no? Entonces, en cuanto abrimos la economía al comercio exterior, muchas de esas empresas quebraron o en su caso el Estado tuvo que hacerse de ellas. La eliminación de barreras, eso se refiere precisamente a lo que comentábamos con la formación de estas eh, zonas de comercio. En el caso de México ya lo dijimos, pero por ejemplo, para el caso de la Unión Europea, en el caso de los europeos, ellos inclusive han llegado a un punto más alto. Ya no nada más se trata de un tratado comercial, sino que la Unión Europea implica ahora ya también un intercambio de mano de obra. Es una segunda etapa que tienen este tipo de uniones comerciales o también de uniones de organizaciones de países, en el que la segunda etapa precisamente es unir el mercado laboral. Si ustedes se dan cuenta, en el caso o han escuchado, en el caso de Europa, el hecho de que yo sea español no me impide que yo me traslade a Francia, a Alemania o algún otro país eh, dentro de la Unión Europea sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Cosa que para el caso del Telecam, para el caso del TEMEC ahora, es algo que todavía no es posible, ¿no? En el caso de los trabajadores mexicanos todavía no nos es posible poder llegar a Estados Unidos sin tener algún tipo de visa, sin tener algún tipo de permiso o una visa laboral. Todavía el intercambio de mano de obra es muy restringido, ¿no? Cosa que ya no pasa en Europa. Incluso en Europa, pues ya prácticamente están entrando en una tercera etapa en la que ya inclusive se unió la moneda, eso implica la segunda etapa, tener una misma divisa, que es precisamente el euro, y la tercera etapa sería ya aspectos más sociales o culturales, ¿no? Es una etapa más difícil, sobre todo porque pues nadie quiere dejar sus orígenes, ¿no? En el caso de los españoles, pues ellos tienen un arraigo cultural muy importante, en el caso de los alemanes no se diga, pero no se refiere precisamente a olvidar la cultura, sino que a crear un sentimiento común, un sentimiento de que está bien, somos españoles, pero a la vez somos todos europeos, ¿no? Entonces, esa es la última parte de esta Unión Europea, es lo que se busca. Todavía se ve lejana, digo, eso ya implica aspectos sociológicos, implica inclusive aspectos culturales, pero bueno, es nada más para ponerlo en contexto, ¿no? Cómo ellos han ido avanzando incluso un paso más a lo que nosotros tenemos aquí en cuanto a las relaciones comerciales. Entonces a eso se refiere, probablemente inclusive existen lo que se llama cárteles, que en su momento son organizaciones que impiden a otros países comercializar,
sobre todo en este contexto, ¿no? En este ajedrez que se maneja dentro del comercio exterior, perdón, no deja de ser una actividad que necesite de estrategia. Entonces, en algún momento se imponen barreras arancelarias, perdón, a los países para que las relaciones comerciales que se tienen de preferencia pues sigan siendo así, ¿no? Benéficas para los países que firmaron esos acuerdos y los que no quisieron entrarle a este tipo de firmas, pues tengan ahí ese tipo de barreras, ¿no? Es decir, les cueste un poco más tener estos productos o este intercambio. En cuanto a las economías del mundo, se dividen en dos. Ya adelantábamos las economías abiertas y las economías cerradas. Todavía actualmente existen economías cerradas. El caso más común es el caso de Corea del Norte. Es una economía que no solamente es cerrada, sino que inclusive todavía mantiene un modelo económico diferente al de todos los demás. Todavía este, están tratando de sacar adelante el modelo económico socialista. Entonces, por tanto, son una economía cerrada, ¿no? Es cerrada entre comillas porque su principal socio comercial es la República Popular de China. Sin embargo, en cuanto a los otros países, todavía no tienen intercambio de bienes y servicios, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Como les adelantaba al principio de la historia de México, pues por ahí de los años 50, 60 y 70, comenzamos esta parte, ¿no? Este modelo económico en el que eh, buscábamos ser una economía cerrada, no depender del mundo. Se consiguió, se tenían buenos niveles de crecimiento, sin embargo, el mismo modelo se comenzó a agotar, ¿no? Sobre todo por temas ya de corrupción, de administración pública, en el que si ustedes revisan un poco el desarrollo histórico, esta etapa del desarrollo estabilizador, precisamente se fundaron las instituciones más fuertes que tiene México actualmente, como es Pemex, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE. Todas estas instituciones, como la Comisión Federal de Electricidad, eran precisamente este tipo de empresas, ¿no? También existía, por ejemplo, Teléfonos de México, en su momento dependía 100% del Estado. ¿Y qué es lo que pasó? Como les digo, en algún momento la corrupción o el mismo sistema económico se agotó y se tuvo que vender a privados cuando comenzó la liberalización de la economía, ¿no? Entonces, a eso se refiere a las economías abiertas, son precisamente las que tienen un comercio exterior bastante extenso, tienen relaciones comerciales con varios países y no se diga la firma de acuerdos, ¿no? En México, como les mencionaba, es uno de los que tienen mayores acuerdos firmados en cuanto al comercio exterior. Una breve historia que podemos decir del comercio internacional, pues todo comienza desde la prehistoria, ¿no? Hace 10.000 años, con el trueque, me parece que en algún momento ya lo vimos con el sistema monetario, cómo es que se empezó a crear esta idea de dinero. Bueno, ahora en la perspectiva del comercio internacional, hace 10.000 años con el trueque, pues comenzaron los intercambios entre comunidades. Eh, Precisamente es lo que se le llamaba el comunismo primitivo, según la teoría marxista, en el que eh, todo lo que cazaban las civilizaciones antiguas era para todos, no había distinciones, cada uno tenía una labor específica dentro de la tribu, dentro de estas pequeñas comunidades que se relacionaban dentro de un territorio, inclusive todavía muchas de estas civilizaciones no eran sedentarias, andaban de un lugar a otro, pero el punto es de que comenzó ahí el trueque, ¿no? Probablemente se encontraban unas con otras y en su momento llegaron a propiciar este intercambio entre tribus, ¿no? Una vez que ya se asentó las civilizaciones, ya que eh, la civilización humana se comenzó a hacer sedentaria, pues empezó ya una, una forma de comercio ya más formal en el que se trató de valorar qué es lo que se producía o qué es lo que se cazaba en su momento, qué es lo que se tenía para intercambiar con otro tipo de civilización. Antes del siglo XV teníamos todavía esta parte de eh, regiones formadas por comarcas o inclusive por imperios, entonces ahí ya las relaciones comerciales eran muy importantes, ¿no? Había imperios que ya comenzaban a especializarse en producir ciertos productos, sobre todo por las regiones en las que se encontraban. Probablemente había regiones propicias para la agricultura, para la ganadería,
y había otras regiones propicias para la minería en su momento. Recuerden que en Europa se pasó por una edad marcada, la edad de piedra, la edad de los metales. Entonces, cuando ya se empezó a manipular el metal, pues fue importante también dentro del comercio el intercambio de minerales para la formación de esos metales, ¿no? Y sobre todo porque pues Europa se desarrolló mediante muchos conflictos bélicos durante esos siglos, ¿no? Sobre todo por los conflictos territoriales. Algo importante también que marcó el siglo XV, pues obviamente fue el hecho de que las dos civilizaciones se encontraran, la civilización americana y la civilización europea, sobre todo porque el intercambio comercial ya iba a ser muy importante, ¿no? En su momento, cuando Colón llegó a lo que él consideró las Indias, fue precisamente para establecer un intercambio comercial, una nueva ruta de comercio entre la zona oriental de Europa y lo que era España y Portugal, ¿no? Sin embargo, pues él se murió pensando en que había llegado a la India y lo que había hecho era tener un nuevo contacto con un nuevo continente, ¿no? Entonces, eh, después ya cuando los españoles se dan cuenta de que precisamente no es la India, sino que es posiblemente un nuevo territorio y llegan a colonizarlo, pues las relaciones comerciales y en el aspecto económico, pues España se va a la punta de estas relaciones comerciales, ¿no? Ya cuando los ingleses, cuando los holandeses, los mismos portugueses se dan cuenta que existe un nuevo territorio y que hay muchos recursos y hay una forma de obtener comercio exterior a partir de ello, pues es que comienzan a colonizar toda América, ¿no? Entonces, es un punto que marca la historia, el hecho de que estas dos civilizaciones llegaran a encontrarse y sobre todo que los europeos llegaran a colonizar el continente americano. En cuanto al siglo XVII, ya está formalmente establecido una parte denominada la Compañía de las Indias. Es una compañía inglesa en la que prácticamente los ingleses dijeron vamos a darle un carácter de formal a todas estas relaciones comerciales que se dan alrededor del mundo y vamos a desarrollarla con todo lo que tenía que ver ya con cuestiones de impuestos, con cuestiones arancelarias y sobre todo empezaban las relaciones de comercio, ¿no? Si los ingleses tenían preferencia de comercio con los holandeses, o en su momento con los portugueses, pero no con los españoles, comenzaban esta serie de relaciones de aranceles y de imponer impuestos a todos estos productos y servicios. Es de importancia mundial porque precisamente es cuando comienza como tal el comercio exterior. Si bien América todavía no era independiente para ese entonces, estamos hablando de los 1600, recién tenía casi 100 años que se había dado la conquista de México y obviamente la conquista de todo el territorio americano parcialmente, ¿no? Entonces, eh, las relaciones comerciales prácticamente eran entre los europeos. Hay un punto importante en 1776, ya es el siglo XVIII, en el que Adam Smith y David Ricardo proponen dos conceptos muy importantes que vamos a ver a continuación más detalladamente, que es el hecho de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Adam Smith lo que decía era que siempre y cuando una relación comercial beneficiara a los países, iba a ser importante continuar realizándola. Y David Ricardo viene a puntualizar un poco las ideas de Adam Smith, ¿no? Entonces, en esta época, formalmente ya se le da el carácter de ciencia a la economía y, por tanto, la economía empieza a estudiar las relaciones comerciales entre países, ¿no? Sobre todo porque en esa época ya eran muy importantes para el desarrollo de las economías. Finalmente, en el siglo XX, pues no podemos olvidar que comienza todo este desarrollo tecnológico, esta revolución industrial, en la que al principio era de carbón y como todos ustedes saben, después se fue desarrollando de manera más importante con el tema de la electricidad al siglo XXI con el tema de la energía nuclear, por ejemplo. Entonces, las relaciones comerciales actualmente son muchísimo más importantes. Ahorita podemos pedir un producto de cualquier parte del mundo a través de las plataformas de Internet. Entonces, prácticamente el comercio evolucionó en todo este siglo, ¿no? Y ha sido benéfico para unos, para otros no tanto, pero es importante destacar que dentro
de lo importante del comercio es eso precisamente, ¿no? Que ha ido en constante evolución y lo seguirá haciendo conforme a la tecnología que se vaya desarrollando, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que ha pasado con el comercio exterior a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los beneficios del comercio internacional? Precisamente es el crecimiento económico, se intercambia lo que se necesita, hay bienes de mejor calidad que los que se podrían producir dentro dentro de las economías. Las fuentes de energía son muy importantes al momento de generar el comercio exterior. El desarrollo de estas fuentes, dependiendo de cada país, pues va a ser muy importante. Hay energías renovables y no renovables. Eso depende de cada país, ¿no? Por ejemplo, los chinos decidieron ser uno de los mayores productores del mundo a costa de precisamente ser uno de los países más contaminados, ¿no? Entonces, eso depende de cada país, de las determinaciones de política pública que ellos se dediquen a hacer. Pero en cuestiones macroeconómicas, pues sí, la energía forma una variable importante al momento de analizar el comercio exterior. El intercambio de energéticos también es muy importante. En el caso de México, eh, tenemos mucho intercambio petrolero, intercambio de crudo más que de hidrocarburos, pero aún así, Pemex, ya lo veremos en su momento, sigue siendo una de las empresas más importantes a nivel mundial, sobre todo en el tema del intercambio de crudo. Y, por ejemplo, les mencionaba uno de los cárteles que existen actualmente, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eso fue un poco lo que cambió el modelo económico de México en 1970, sobre todo porque esta organización está formada en su mayoría por árabes. Entonces, en los países productores de petróleo, dentro de Arabia Saudita y toda esta zona de la península árabe, son muy importantes junto con Venezuela. Entonces, recientemente hubo una nota al respecto, una noticia que precisamente señalaba sobre estos nuevos acuerdos que se están tomando en la OPEP y ahí México forma parte de esta organización, toma en cuenta sobre todo para establecer el precio del crudo. Hubo diversos problemas, no sé si algunos de ustedes lo hayan escuchado, inclusive en Estados Unidos el petróleo llegó a tener precios negativos, ¿no? Entonces fue algo histórico, algo que nunca había pasado, el hecho de que el precio del petróleo se desplomara tanto al grado de ser negativo, ¿no? Entonces, prácticamente eso se entendía como que si yo tenía o como país estaba produciendo un barril de petróleo, inclusive yo te tenía que dar dinero para que te llevaras el petróleo, ¿no? Digo, fue una cuestión de días, pero que sucedió, ¿no? Entonces va a estar ahí marcado en la historia el punto en el que en algún momento este tipo de intercambio energético llegó a ser inclusive de números negativos. Mm. Bueno, ahora vamos a ver el concepto que les mencionaba el concepto de ventaja, que puede ser que la producción tenga los medios y los recursos, pero las condiciones de uso de suelo y de clima forman un factor importante al momento de producirlo. Es decir, probablemente yo soy un país desarrollado, un país bastante rico, hablemos en el caso de, por ejemplo, de Japón. Yo tengo una economía desarrollada, bien establecida, y me interesa el intercambio comercial, ¿no? Pero probablemente por el uso de suelo, porque yo no tengo tanta cantidad de tierra para poder desarrollar este tipo de eh, productos agrícolas, por ejemplo, tal vez lo esté haciendo en una tierra que no es propicia para los cultivos o simplemente con otro tipo de técnicas y lo que va a hacer es que produzca cultivos de mala calidad o sea muy costoso para mí, sobre todo en la economía japonesa en la que el espacio es muy importante. Viven en una isla, entonces prácticamente tener un espacio es muy costoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la economía japonesa tiene que importar en su mayoría todos estos productos agrícolas, ¿no? Por eso hemos visto ahí por ahí en videos o todos estos generadores de contenido que van de viaje a Europa, perdón, a Japón, a las economías asiáticas, en los que las frutas, las verduras y todo este tipo de productos que para nosotros son básicos, para ellos son muy caros, ¿no? El hecho de tener cierto tipo de producción dentro del nivel agrícola, pues es bastante caro. Entonces, aquí va a ser el concepto de ventaja. Ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo cultivarlos, no puedo tener esas relaciones de que
yo sea productor agrícola, entonces probablemente me voy a especializar en otra cosa, ¿no? Y ellos precisamente se especializan en el desarrollo tecnológico y cómo es que eh, la generación o el, el, el actualizarse en temas de tecnología y de talento humano va a ser una ventaja que ellos van a tener frente a otros países, mientras que no pueden hacer intercambios agrícolas, ¿no? Entonces se manejan este tipo de ventajas y aquí están, ¿no? La ventaja comparativa es precisamente un complemento de la ventaja absoluta. La ventaja absoluta fue propuesta por Adam Smith. Él fue el principal promotor de la ventaja absoluta y es la capacidad de un país para producir un bien, pues teniendo que usar menos factores de producción que otro, ¿no? Entonces, regresando al caso de Japón, es probable que ellos sí tengan la capacidad de producir bienes básicos, bienes agrícolas, probablemente con todo este desarrollo tecnológico lo puedan hacer inclusive sin necesidad de tener un pedazo de tierra, pero probablemente no sea de la calidad y del precio que se da en otros países, ¿no? La especialización en lo que mejor producen es la ventaja absoluta, ¿no? Entonces, ellos al momento de determinar, sabes que yo no soy propicio para desarrollar los bienes agrícolas, voy a especializarme en el desarrollo tecnológico. Entonces, esa es su ventaja absoluta, ¿no? Frente a otros países, por ejemplo, a los del Caribe, en los que prácticamente es muy difícil encontrar innovación tecnológica, desarrollo tecnológico, pero que sí se encargan de producir muchos bienes básicos, ¿no? Sobre todo alimentarios. Y se compran bienes y servicios de otros países en los que no se es eficiente. Eso ya lo dijimos en el caso de Japón, va a tomar esa determinación. ¿Qué es lo que decía Adam Smith? Era precisamente que esa ventaja se daba en el comercio y era por eso que se realizaban las relaciones comerciales, ¿no? Yo voy a intercambiar en lo que mejor sé hacer, lo que sé producir de manera más eficiente y menos costosa que otros países. Sin embargo, David Ricardo, que es el principal promotor de la ventaja comparativa, decía que inclusive teníamos que tomar otras consideraciones al momento de realizar el comercio exterior, que era la capacidad de producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro. Entonces, en algún momento, los términos de eficiencia de la producción van a ser determinantes, aunque mencionaba David Ricardo, no sean absolutos, ¿no? Probablemente si yo me comparo con la economía estadounidense, en la producción de manzanas, por ejemplo, ellos lo podrían tomar como una ventaja absoluta, ¿no? Tienen el terreno, tienen las condiciones, tienen la mano de obra para satisfacer la demanda de manzanas, pero probablemente yo, un país en el Caribe que tiene mejores condiciones climáticas, mejores condiciones inclusive laborales, sobre todo, bueno, no mejores condiciones, sino más bien los salarios son más bajos en Centroamérica que en Estados Unidos, entonces probablemente puedo contratar a más trabajadores para la producción en Centroamérica que en Estados Unidos. Eso va a reflejarse en los términos de producción de eficiencia. Entonces, en algún momento, estos países, aunque existe uno que tiene la ventaja absoluta, no importa si no lo ves desde el punto de vista de la eficiencia y probablemente yo, un país del Caribe, de Centroamérica, tenga mayor eficiencia al momento de producir manzanas, inclusive que el mercado norteamericano, ¿no? Entonces, esa eficiencia va a determinar que yo me dedique precisamente a la producción de manzanas, aunque haya algún otro país que tenga la ventaja absoluta, entre comillas, ¿no? Pero la ventaja absoluta no toma en cuenta este factor de eficiencia. Y es precisamente analizar este concepto que ya habíamos dicho en algún momento del costo de oportunidad, que es elegir entre un producto u otro, ¿no? Entonces, yo en base a mi eficiencia voy a decir, yo soy más eficiente produciendo manzanas que produciendo plátanos, entonces el costo de oportunidad de no producir plátanos va a ser precisamente el que yo me decida por las manzanas, pero los plátanos pues los puedo importar, ¿no? Y así, ese es un ejemplo básico en cuanto a la relación de intercambio, pero así pasa con todos los demás bienes e inclusive servicios, ¿no? Entonces, es un poco los conceptos que se manejan de manera general y estos conceptos siempre se los van a encontrar al momento de analizar el comercio exterior, el concepto de ventaja absoluta y el concepto de ventaja comparativa. Más adelante, inclusive, creo que ya lo hemos mencionado inclusive en la clase, el concepto de ventaja competitiva que la escuela de Harvard desarrolla a través de Michael Porter, esa viene un poco después,
pero ya precisamente viene derivada de la ventaja comparativa, ¿no? De las cuestiones de eficiencia en cuanto a las relaciones de producción y de intercambio. Entonces, hasta aquí llega la sesión de hoy. El día de mañana ya veremos el tema de los países desarrollados. No sé si hasta el momento, perdón, tienen alguna duda, algún comentario al respecto. ¿Quedó claro el tema de la sesión? Profe, quedó claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, para mí. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Pues así es como vamos a estar trabajando. Vamos a desarrollar estos temas de manera visual por medio del Zoom para que sea un poco más explicativo. Y como les decía, creo que ya está activo, o si no es que en 2 minutos se activa en la plataforma el cuestionario para que ustedes puedan realizarlo y complementar la actividad del día de hoy. Todavía les da tiempo, inclusive si quieren revisar un poco más la presentación. En algún momento les compartiré algún breve video también para terminar esta parte. Los que encontré de ventaja comparativa y absoluta eran bastante extensos, de 10 a 15 minutos, entonces, pues, iba a comerse todo el tiempo, ¿no? Y ya no les iba a dar tiempo de realizar la actividad complementaria. Entonces, pero si en algún momento encuentro algunos videos de 1 o 2 minutos, sin problema se los comparto para que lo vean en la plataforma, porque luego muchas veces proyectarlo dentro del Zoom solamente lo hace lento y pues no tiene ningún caso, ¿no? Entonces ya les indicaré. Pero bueno, prácticamente ya se agotó el tiempo y pues los invito a que realicen su actividad en la plataforma y nos vemos mañana. Sí, ¿Ven? Cuídense. Nos vemos mañana. gracias igualmente. Ya, ya. Mira. Bye.